Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a ver un capítulo de Alicedo, es el capítulo 6, que habla sobre la discusión didáctica. Qué bueno que llegamos a este capítulo porque un poco nos hace reflexionar sobre lo que va a pasar con esto del grafema, del fonema, en el aula. En el aula, nada más y nada menos que en el aula. Cómo estas correspondencias biunívocas restringidas y otras que ni siquiera el contexto nos ayudan, ¿cómo lo vamos a explicar en el aula? ¿Cómo vamos a hacer una enseñanza significativa en el aula? ¿Cómo vamos a enseñar? En una parte del capítulo dice que llega un momento que el docente tiene miedo a enseñar, porque tiene miedo a ser muy explicativo, muy autoritario, muy de otra época y no brindarle nada significativo al estudiante. Sí, han cambiado los tiempos y los docentes, yo también, nos replanteamos muchas veces si lo que estamos enseñando es significativo, si es bueno. Entonces nos vemos envueltos en críticas y en reflexiones sobre nuestro quehacer diario que por ahí nos molestan, pero por ahí también lo entendemos, reflexionamos y tratamos de cambiar. El tema es que hay que ser docente. Por ejemplo, hay que ser maestra, hay que trabajar en primaria con chicos de 6, 7, 8 años que intentan alfabetizarse. Recuerden que Alicedo hace un microanálisis lingüístico que muchos de los chicos no van a entender jamás. Yo creo que ustedes recién en su vida han empezado a hacer un microanálisis lingüístico porque tuvieron lengua y su enseñanza en la carrera de psicopedagogía. Entonces, esta discusión didáctica empieza poniendo en relieve los intentos triviales, por ejemplo, de humanizar la ortografía. Y qué feo decir intentos triviales de humanizar la ortografía porque estamos criticando la enseñanza del docente, que hace lo que puede, que fue un instituto de formación docente, se formó, que es un profesional responsable que cumple su deber, pero le estamos diciendo intentos triviales de humanizar la ortografía. ¿A qué cosa le decimos esto? A un texto, por ejemplo, al servicio de la ortografía. ¿Qué es un texto al servicio de la ortografía? Les voy a leer uno. El tiempo urge, el conductor recoge sus cosas mientras ruge el motor. El tiempo urge, el conductor recoge sus cosas mientras ruge el motor. Entonces, los analistas, los psicólogos, los sociolingüistas, los psicolingüistas empiezan a decir, qué textualización irrelevante, no sirve, es poco significativo. Sí, ya sé que está trabajando el sonido de la G, la diferencia con la J, pero ¿cómo se va a dar cuenta? Ese tipo de críticas, ese tipo de reflexiones que llegan a los docentes, en forma de capacitaciones, y muchas veces los docentes siguen adelante, buscan otras estrategias y dicen, wow,
Al final, ¿qué hago? Enseño, no enseño, enseño reglas ortográficas. Se plantea una dicotomía. La dicotomía que dice, sí, enseñar reglas ortográficas es un mal necesario. Mientras que hay otra parte que piensa, no vale la pena enseñarlas. ¿Para qué? Si tienen que aprender a escribir, van a aprender a escribir leyendo, memorizando las palabras. ¿Para qué? Esta dicotomía se traslada a la enseñanza, se traslada como una discusión didáctica y entonces dice, siempre se escribe M antes de B larga. Sí, sí, todo bien. Si vemos que va con B larga, embarazada, todo bien. No te voy a escribir N y B larga. Pero si yo no veo escrita la B larga, ¿cómo voy a saber si va con M, con N y B corta, con M y B larga? Envío, embarazada. ¿Cómo diferencio envío y embarazada? Suenan parecidos. Entonces, esa regla fónica parece inoperante ante las cosas que estamos escuchando. Una cosa es ver la B larga y otra cosa es escuchar y diferenciar entre B larga y B corta. ¿Sí? Vamos a hacer una sopa de letras hoy. Y viene una directora y dice, ¿qué están haciendo? Una sopa de letras. Pero qué trabajo. No hay reflexión, no hay ningún tipo de reflexión. Y no hay ningún tipo de reflexión en una sopa de letras. No, tal vez memoricen un montón de palabras que buscan en la sopa de letras y la vuelven a escribir. Es más, hay chicos que buscan la palabra en la sopa de letras, después la tienen que escribir y la escriben mal. En la sopa de letras la tienen bien, la marcan, bebé, con tilde, pasan a escribir bebé, sin tilde. ¿Sí? Al final, ¿qué encontraste? ¿Bebé o bebé? De beber. Puede llegar a ser una sopa de letras un trabajo que no tenga reflexión. Sí, puede ser. Pero tampoco hay que machacar a los docentes diciendo, no, que la escuela es pésima. 4 horas. ¿Ustedes piensan que no hay momentos para llenar, para hacer otro tipo de actividades? ¿Piensan que tienen que estar reflexionando las 4 horas los chicos? 4 horas de reflexión. Van a tener una docente tan capaz de hacerlos reflexionar las 4 horas del día. Hay que pensar eso también, porque uno se pone quisquilloso y dice, oh, no, qué poco significativa las clases. Pero hay que pensar si realmente 4 horas de reflexión se pueden lograr. Yo diría que ni el mejor docente podría estar haciendo reflexionar a todos 4 horas. ¿Y la conciencia lingüística? ¿La concientización fonológica o la conciencia fonológica? Evitando grupos fonológicos complejos al principio, por ejemplo, la alfabetización de los primeros tiempos en primaria, primero, segundo año de primaria. ¿Se puede trabajar únicamente con las correspondencias bionívocas? Sí, pero nos produciría una ausencia de la duda ortográfica, y sin duda ortográfica es como que los chicos no van a preguntar. Y además, si elegimos palabras con correspondencias bionívocas, en algún momento vamos a querer pasar a un texto más significativo y vamos a encontrar. Sería casi imposible. Aunque se puede. Entonces nos preguntamos, ¿el alfabetizando debe ver el bosque o el árbol?
¿Empezamos con el árbol, con esa correspondencia biounívoca, o también le mostramos el bosque? Es una muy buena pregunta y es una discusión didáctica que ha superado todos los tiempos. Es decir, no los ha superado, sino que ha pasado por todos los tiempos, se ha visto y se sigue viendo y se sigue discutiendo sobre lo mismo. Pero lo que es inevitable es que se enseñe. Y el miedo a enseñar, es algo que nos está a veces poniendo como obstáculos, ¿sí? El miedo a no ser significativo, el miedo a no explicar algo lindo, el miedo a que los chicos no se aburran, el miedo a enseñar, el miedo a quedar mal, el miedo a escribir algo en el pizarrón mal, el miedo a tener errores de ortográficos. La ortografía es difícil para el alumno, pero también es difícil para el docente. Hace poco salió en todos lados, en la TV pública había una maestra que puso herbívoro con B corta y muy canchero uno de los que estaban ahí haciendo el programa le dice, herbívoro, viene de hierba, para que la maestra se dé cuenta, pero la maestra seguía enseñando otra cosa, y esos miedos también a decir me equivoqué. La maestra después de eso se nubló un poco, y es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? El miedo a no decir, sí, me equivoqué, vamos a seguir adelante, sí, viene de hierba. La maestra dijo más o menos eso, pero no tener esa cintura al principio nos hace tener miedo a escribir en el pizarrón, nos hace tener más obstáculos dentro de la enseñanza. Y yo digo que el miedo a no ser significativo es el peor miedo que tiene el docente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo enseñamos? Vamos a enseñar a través de las preguntas y nos transformamos en Aristóteles, en el Merlí de la educación. Sí, todos queremos ser un Merlí de la educación. Todos. ¿Por qué escribiste ananá con H? Porque la A suena fuerte como en hamaca. Ah, vos pensás que hamaca y ananá se escriben con H porque la A suena fuerte al principio, ¿sí? ¿Y qué otras palabras viste con H? Preguntas aristotélicas para llegar a un momento que diga la nena, pero al final, ¿cuándo va con H? ¿Qué? ¿Hay una regla en donde las palabras se escriben con H? Y volver a responder con otra pregunta. En algún momento no vamos a tener más cosas que preguntar porque los estudiantes se van a enojar tanto que nos van a decir, pero dígame, ¿cuál es la regla? Y vamos a tener que decir, no, en realidad es algo arbitrario que alguien dijo que la H va a llevar H en la palabra hermano y hamaca, pero no hay una regla. Ser explícito de la arbitrariedad es una de las cosas que más cuesta en la educación. Ser explícito de decir, sí, chicos, no hay grandes diferencias entre la B larga y la B corta. Traten de memorizar las palabras que van con B larga y traten de memorizar las palabras que van con B corta, porque realmente
yo no encuentro una diferencia entre el sonido de la B larga y la B corta. Ustedes, si las pueden encontrar, bueno, felicitaciones, porque tienen un oído de oro. Vendan el oído cuando mueran porque son geniales. Pero generalmente esas palabras se van a ir aprendiendo, memorizando cómo se escriben y a través de un aprendizaje directo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? El sociolingüista Labov, en su discurso terapéutico, pretendía que los docentes sean grandes maestros que hagan preguntas, que hagan reflexionar a los niños y niñas de las escuelas. Pero no todos tenemos la capacidad de Labov, no todos tenemos la capacidad de Freud, no todos fuimos Aristóteles, no todos fuimos grandes analistas y cuestionadores del discurso, ¿sí? Para cuestionar mucho hay que saber mucho. Y para saber mucho hay que leer mucho. Y para leer mucho hay que tener mucha bibliografía. Y son cosas que en teoría no resultan tan difíciles. Vas a una biblioteca y sabes mucho. Pero también tenés que tener la cualidad de tener empatía, tener la capacidad de hacer la pregunta correcta y tenés que encontrar a gente que no te responda todo continuamente. No. Porque para una reflexión el otro tiene que también estar dispuesto a reflexionar, ¿sí? Entonces, la explicación de las reglas ortográficas no es fácil ni para el maestro, ni para el maestro. ¿Podemos hacer un juego de ortografía para reírse, un texto de ortografía para reírse y va a ser significativo? Sí, podemos hacerlo. Podemos hacer un poema en donde la conciencia fonológica los haga descubrir terminaciones iguales y que los chicos asocien esas terminaciones y ver que todas las palabras con ción terminan en C, I, O, N y tilde en la O, sí, hasta que viene la palabra televisión y dicen, profe, ¿no era que todas las palabras que terminaban en ción iban con C? No, todas las palabras que terminan en ción no van con C, todas no van, ¿sí? Entonces, no tener ese miedo de ser explícitos. Sí se va a buscar ser significativos continuamente. Sí se va a buscar la reflexión, la pregunta, la repregunta. Sí se va a buscar que de una afirmación de un chico haya una petición de confirmación de un docente. Todas las palabras, todos los monosílabos más van a ir todos con tilde, profe. ¿Vos pensás que todos van a ir con tilde? Sí, te estoy diciendo que la tilde diacrítica en los monosílabos es para diferenciar dos tipos de conceptos o de palabras. Sí, pero sí, más de suma va con tilde, más de cantidad va con tilde, más comparativo va con tilde, toda va con tilde. Pero, ¿vos leíste el tema del más sin tilde? Sí, pero dice que el más es sinónimo de pero. Bueno, haceme una frase con pero. Quería más carne, pero no queda nada. Bueno, muy bien. Quería más carne, pero no queda nada. El quería más
va con tilde. Pero no queda nada. Pero no queda nada. Sí, bueno, ahora vas a poner en esa oración un más con tilde y un más sin tilde. Quería más carne, más no queda nada. Entonces, ¿cómo queda? Un más con tilde y un más sin tilde, ¿viste? Sí, vi, pero el más sin tilde no lo usa nadie. Es verdad. Es verdad, acá en, en el español rioplatense no se usa muy seguido, pero ya lo vas a escuchar en algún momento. Un año después, en una película sobre ese, este chico me escuchó un más sin tilde. Y me dijo, profe, ¿escuchó esa parte del más sin tilde? No. Un gallego dice, más, no puede ser así, más no puede ser así, más no puede ser así, decía. Que estuvo un año esperando el más no puede ser así. Mis ejemplos de más sin tilde no los quería ni escuchar. Porque dice, usted es profesor, sí, usted es profesor, ya no voy a escuchar nunca un más sin tilde. Es verdad, no escuchó nunca más un más sin tilde, salvo cuando vimos una película sobre ese y ahí escuchó y aprendió. ¿Fue significativa esa charla? Seguramente que sí. Seguramente mis preguntas han hecho alguna reflexión al chico, pero tardó un año en encontrar, tenía razón. Era rarísimo encontrar un más sin tilde sin que el profesor le diera el ejemplo. Bien, pero todas estas aprendizajes sobre correspondencias, grafemas, fonemas, lo tienen que aprender el alfabetizando. El alfabetizando debe ver el bosque y el árbol, las dos cosas. ¿Sí? Debe ser significativo el proceso de enseñanza y aprendizaje, sí, por supuesto. Cada una de las palabras, cada uno de los textos, cada uno de los grafemas y fonemas van a tener un último fin, que es transmitir, comunicar y que el chico